En este caso tenemos que hablar sobre el 15 de agosto porque se realizará la fiesta anual de San La Muerte y de este tema estuvimos dialogando con Alfredo Paredes. Estamos con todos los festivales preparativos para la fiesta del 15 de agosto que es San La Muerte y también adjuntamos, como el 12 de agosto es el nacimiento, el cumpleaños del Gauchito Gil, de hacer las dos celebraciones juntos, tanto de su santo que lo protegía y tanto de su fiel devoto Antonio Mamerto Gil Núñez. Un poquito para que la gente conozca cómo es la historia de San La Muerte y cuál es la historia del Gauchito Gil, porque tienen muchísimos devotos, pero esto justamente se debe a su historia de vida, ¿no? Así es. Se dice que Antonio Gil es el mayor y más fiel devoto que San La Muerte tuvo, que esta historia transcurrió hace 150 años la de San La Muerte y hace 100 años la de Antonio Gil. A lo largo de todo el territorio argentino hay 4.350 ermitas solamente pertenecientes al Gauchito Gil, donde se lo considera el culto pagano más enorme de la República Argentina, hasta casi que su mayoría en fieles iguala a lo que es la Virgen del Rosario San Nicolás, la veneración católica. Antonio Gil se hizo muy devoto porque tenía su amuleto colgado de San La Muerte en el cuello, donde él, en la zona de Corrientes, huía de todos esos presos, de toda la gente que quería cautivarlo por orden de esa legión que había antes de militares. Entonces, él un día se entrega y cuando lo mandan a degollar, lo cuelgan de ese árbol, tenía el amuleto de San La Muerte colgado. Entonces él dijo que cuando su sangre llegara al cielo, iba a venir derramada en favores hacia su pueblo. Ahí donde empieza el mito, donde empieza la leyenda, donde San La Muerte empieza a canalizar milagros a través de el poder que tiene sobre el mundo espiritual y mayormente a través de Antonio Gil. Y la historia de San La Muerte para mucha gente que por allí no la conoce o que la conoce y no la recuerda, ¿cómo comienza esta historia? Bien, la historia comienza hace 150 años atrás, como decía, en los esteros de Liberá, cuando los jesuitas, que fueron mandados por el rey Carlos V, vinieron a colonizar el norte de Argentina, donde estaban los indígenas asentados. En esa época la lepra era una enfermedad que era directamente un camino directo hacia la muerte, el que estaba en contacto con algún leproso, directamente la enfermedad era infalible con ello. Este cura jesuita entraba en la celda con ellos a rezar y después se iba a las orillas de los esteros de Libera en Cuclí y se ponía a meditar por estos enfermos. Después regresaba al calabozo donde veían los demás que no se contagiaba. Entonces le llamó la atención y muchos lo acusaron de payé, que en términos correntinos quiere decir brujo. Cuando la otra legión de jesuitas llega, lo mandan a encerrar diciendo que hacía actos de curanderismo y de brujería. Pasado todo esto, él se crea un estado de rebeldía interna, entonces él rehúsa a comer y hace ayunos. Donde pasado un tiempo esa celda muy precaria, lo encuentran solamente que era un esqueleto con un piel seca. Había muerto. Ahora, lo más llamativo de esto fue que el ser humano para quedar casi en un estado esquelético pasa de hasta 19, 25 años. Y esto pasó de un día a otro. Entonces, el paso del mundo espiritual, de la vida a la muerte, fue inmediato. Lo encuentran apoyado en un cayado viejo, en un bastón, con la túnica puesta en la cabeza que era de esos, típica de los monjes jesuitas. Entonces cuando lo vieron los indios dijeron, al Señor se lo llevó la muerte. Entonces como era él en vida, rezaba por ellos y le pedía, y era tan milagroso porque sus oraciones se cumplían y los leprosos se sanaban, cuando él lo encuentra muerto, la gente le empieza a pedir y hacía milagro, pero como no se conocía, como eran todos analfabetos, no se conocía el nombre y apellido, al Señor la Muerte le empezaron a decir San La Muerte, porque empezó a conceder milagros en todo tipo que lo que la gente le pedía. Y ahí nace su historia de San La Muerte, pero que no es lo mismo que lo que está en México, que en México está la Santa Muerte. La oración de San La Muerte para encabezar dice, ruega a Dios Todopoderoso. Y la de México dice, Santa Muerte querida, te pido protección. Son dos cosas distintas. ¿Cómo identificamos una y otra? La identificamos por el hecho de que
La imagen de San la Muerte solamente tiene la guadaña que se la aportaron los santeros con el correr de los años para darle más fuerza en el mundo espiritual. Ahora, la parca, que está en México, o la muerte, tiene el mundo en una mano y tiene la balanza en otra mano, que está marcando que él tiene la hora de la muerte de todos los seres humanos. Esa es la diferencia de uno a otro, pero todos la asimilan con la parca, pero no tiene nada que ver, son completamente distintos. San la Muerte jesuita a la parca o la Santa Muerte o la Niña Blanca, que es la que se venera en México.